¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, ya en nuestra segunda semana de avance. Em, Primero darles algunos anuncios. Nosotros, como sabemos, este viernes es feriado, por lo tanto no tenemos sesión de clases. Y bueno, nuestra casa de estudios nos indica que esa sesión se reprograma. A través de nuestra delegada, les remití un enlace para que llenaran un forms y por amplia mayoría la fecha que ha sido escogida ha sido para esta recuperación el día sábado 4 de abril de 1 a 2:30, ¿ya? Entonces, algunas indicaciones para esa fecha. Ya está programada en el Zoom, ya también se ha programado en el portal del estudiante, entonces ya les estará apareciendo la fecha reprogramada. Por ahí alguna persona o algunas personas no podrán de repente acompañarnos porque se les cruza con algún curso o alguna actividad. No obstante, la sesión va a quedar grabada, ¿ya? Entonces la sesión va a quedar grabada, por lo que las personas que no puedan estar presentes, van a poder ver la grabación, ¿no? Y ponerse al día. Igual yo voy a tratar de que lo que se trate en esa sesión, hacer un breve recordaris en la siguiente sesión del día lunes que nos toca, ¿no? Para que, y después absolver alguna duda que puedan tener sobre ella, ¿no? Entonces, esa precisión para dar todas las facilidades a quienes no puedan estar y a quienes nos puedan acompañar, sí, invitarlos a estar en esa sesión, de reprogramación, ¿no? ¿Qué más? Recordarles, bueno,
En todo caso, esta es nuestra única sesión de esta semana, ¿no? Por lo tanto, hoy día sí vamos a hacer la actividad práctica correspondiente a la sesión del día de hoy. Y también vamos a complementar con algunos contenidos que nos quedaron pendientes de la semana anterior. Con todo, estamos bastante bien. En realidad, el contenido para esta primera unidad es bastante sencillo, ¿no? Más bien, la idea es aprovechar la oportunidad para avanzar un poquito más, ¿no? Ya que en la semana 4, ¿no? ¿Cierto? En la semana 4 tenemos nuestra primera práctica, ¿no? Sí, a ver, déjenme ver si la memoria no me falla. Y a ver, vamos a ver aquí. Si la memoria no me falla, esa semana tenemos a ver aquí. Sí, sí, entonces nuestra práctica calificada es en la semana 4, ¿no? Lo que sí les puedo ir adelantando es un poquito en cuál de las dos sesiones va a ser la evaluación. Entonces estamos ahorita en semana uno, no, 2, semana 2, semana 3 es hasta el 12 y semana 3 semana 3 es hasta la sesión del 17, ¿no? Entonces, en la semana 3 tenemos dos sesiones, tenemos la sesión del 13 y tenemos la sesión del 17. Ya, a ver, del 13 y del 17. Ya, a ver, voy a ver exactamente cuál de las dos va a ser. Les aviso en el transcurso de la semana, ¿ya? Pero sea cual sea alguna de esas dos sesiones, solamente van a entrar los contenidos que hagamos, lo que hicimos en la semana pasada, ¿no? Lo que hagamos esta semana, incluyendo la sesión de recuperación y las clases que tengamos el día 6 y el día 10. Entonces van a entrar todos los contenidos que hagamos hasta el 10 de abril, ¿ya? Hasta el 10 de abril. Entonces, ahora yo en el transcurso de la semana les indico si será la evaluación el 13 o el 17, ¿ya? Entonces eso como que viendo un poco lo que se nos viene. ¿Listo? Entonces, eso en relación, bueno, en cuanto a los temas de esta unidad, tenemos definición de derecho tributario y financiero, su relación con otras normas, la autonomía del derecho tributario y la codificación, que son temas bastante sencillos. Probablemente avancemos un poquito más de eso porque como les digo, no ese listado es un listado que nos da los temas que vamos a desarrollar en todo el curso, ¿no? Pero en una sesión no voy a hacer autonomía porque ese tema no es para una sesión, ¿no? Es para la mitad o un cuarto de una sesión, ¿no? Pero hay otros temas que sí nos necesitan más tiempo, ¿no? Entonces yo voy un poco puntualizando ahí, ¿no? Lo bueno es que tenemos las diapositivas que nos van dando la pauta, qué es lo que se desarrolla en cada sesión. Entonces, prácticamente para su práctica calificada uno tendrían que visualizar los materiales o las diapositivas de la semana uno, 2 y 3, ¿no? Que es más los que nos dan la pauta del contenido. Ya está. Entonces, sin más preámbulo, continuamos. Ya está. Recuerden que si tienen dudas, en cualquier momento pueden levantar la mano, también pueden participar a través del chat, ¿no? La idea es que, como les decía, la sesión sea fluida, sobre todo en algunas partes que ya están parametradas, ¿no? Que nos da. Entonces, vamos a empezar primero, ¿cuál es el logro de aprendizaje? Nuestro logro de aprendizaje es
que al terminar esta sesión, ustedes los estudiantes sean capaces de definir el derecho tributario, establecer la diferencia con el derecho financiero y la relación con otras ramas del derecho mediante el análisis de casos, ¿no? ¿Qué hicimos en la sesión anterior? Antes de pasar al momento de dudas, ¿qué hicimos en la sesión anterior? Entonces, en la sesión anterior, nosotros hemos visto algunas nociones básicas del derecho tributario. Por ejemplo, vimos las finanzas públicas, que era el proceso por el cual el Estado obtiene ingresos y los va a terminar gastando para lograr satisfacer necesidades públicas, ¿no? Entonces, el Estado tiene necesidades, se cubren con servicios públicos. Esos servicios públicos o sea, necesita gastarse, transferirse dinero, y para transferir dinero necesitamos tenerlo. Entonces, por eso tenemos recursos. Las necesidades se podían clasificar de diversas formas, ¿no? Em, y de los recursos, nosotros tenemos que los recursos más importantes son los tributarios, habiendo otros recursos como los patrimoniales, los ingresos de las empresas estatales, las donaciones, las multas y los recursos monetarios que son los depósitos del país en otros, digamos, como fondos de inversión, ¿no? Otro recurso, pero que ya no es un ingreso, sino es una deuda, ya sería que cuando el Estado no tiene suficiente dinero, tiene que recurrir al crédito público, ¿no? A través de préstamos o de los bonos, ¿no? Los recursos originarios eran aquellos que se daban sin que el Estado te obligara a pagarlos, por ejemplo, el alquilar una cochera municipal, y los derivados si vienen del poder del Estado, tenemos, por ejemplo, los tributos, ¿no? Bueno, y todo el tema de la actividad financiera habíamos visto que era básicamente obtener ingresos para poder satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, vimos eso. En cuanto al derecho tributario, bueno, tiene diversas denominaciones a nivel mundial. Nosotros usamos tributario. En nuestro caso, el derecho tributario es una rama del derecho financiero, quien a su vez es una rama del derecho público. Entonces, derecho público y privado. Derecho público, relación de los ciudadanos con el Estado. Dentro del derecho público hay diversas ramas: constitucional, penal, financiero. El derecho financiero que regula los ingresos, o cómo el Estado obtiene ingresos y cómo los gasta. Y del derecho financiero tenemos que, dentro de las ramas del derecho financiero, están el derecho presupuestario, cómo gastamos; el derecho tributario, los ingresos por tributos; el derecho o las normas de endeudamiento, ¿no? Que regulan los préstamos. Y hay otras de repente complementarias, pero estas son las más grandes, ¿no? Entonces, el derecho tributario es una rama del derecho financiero que a su vez es rama del derecho público. Y se encarga básicamente de em, regular el fenómeno tributario o el tributo, ¿no? Regula cómo se crea, cómo se administra, cómo se extingue la obligación tributaria, ¿no? Y además, el derecho tributario no solamente estudia normas, estudia principios, ¿no? Que están contemplados, por ejemplo, en el título preliminar del Código Tributario; estudia la jurisprudencia, la doctrina y todas las fuentes vinculadas a ello, ¿no? En cuanto al tributo, habíamos dicho que el tributo en sí es una obligación con el Estado, una obligación legal, coactiva, por el cual el Estado obtiene ingresos de los ciudadanos en base a su capacidad contributiva, idealmente, ¿no? Em, Ahora, también habíamos visto en cuanto a la autonomía del derecho tributario, ¿no? El derecho tributario podríamos considerar que es una rama autónoma. ¿Por qué? Porque el derecho tributario tiene, primero, una norma especial, específica, que es el Código Tributario, ¿no? No son varias normas dispersas, no, es una, el Código Tributario. Dos, tiene sus propios principios que están establecidos en el Código Tributario, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que es una rama autónoma. ¿Por qué? Porque tiene el Código Tributario, ¿no? Lo voy a anotar acá. Dos, tiene sus propios principios, ¿no? Que están en el título preliminar del Código Tributario. Además, tiene su propio ente resolutor, que es el Tribunal Fiscal, ¿no? Que es la última instancia en materia administrativa tributaria. Cuando tú quieres cuestionar algo, primero vas a la administración tributaria y en última instancia al Tribunal Fiscal, que es un órgano administrativo de última instancia que depende del Ministerio de Economía.
Ya de ahí ya viene el Poder Judicial, ¿no? Pero al menos administrativamente tiene un órgano ad hoc para sus resoluciones. Más bien, una consulta. Bueno, ahorita estoy utilizando un audífono, no sé si se escucha bien. Sí, Sí, lo doctor, escucho, se le profesor. escucha. Se Sí, se escucha lo correcto, escucho. doctor. Ah, ya, perfecto. Sí, porque vi el video de la sesión anterior y vi que el audio estaba de repente, estaba, o sea, se escuchaba. Yo utilizo un plugin que me permite subir el volumen, pero dije, bueno, de repente mejor para que se escuche un poquito mejor, ¿no? De ahí, qué otro tema hay de autonomía? Bueno, este tiene también conceptos propios, ¿no? Distintos al de otras ramas. Por ejemplo, o si hay un concepto, es muy distinto el trato que en otras ramas. Por ejemplo, un consorcio para el derecho tributario, pues sí, sí es una persona con capacidad tributaria, pero para otras ramas no es ni siquiera una persona. Una persona menor de edad puede ser un sujeto con aptitud o con obligaciones, ¿no? Para otras ramas de repente necesita que recaiga en cabeza del tutor, del curador o la salvaguarda. Para el derecho tributario, el plazo de prescripción, una vez ganado, no se pierde, ¿no? En otras ramas se puede volver a activar. El plazo más común en prescripción en materia tributaria es 4 años, en las otras es 10, plazo de extinción de la acción real, ¿no? Además tiene doctrina especializada, ¿no? Doctrina especializada con doctrinarios bastante reconocidos, Ruiz de Castilla Ponce de León, Jorge Bravo Cucci, Luis Durán Rojo, ¿no? Como principales exponentes, ¿no? No todo el que saca un libro es doctrinario, ¿no? Yo puedo sacar mi libro, pero no me convierte en doctrinario. Para eso se necesita años de reconocimiento dentro del mundo, ¿no? Tributario o de cualquier rama del derecho, ¿no? Son muy pocos los doctrinarios, ¿no? Y tú te das cuenta que es uno porque incluso la administración tributaria lo cita en sus resoluciones o lo evalúa o lo invita pues a eventos, ¿no? Es un reconocimiento tácito. Pero bueno. Luego tenemos, bueno, el Tribunal Fiscal, por lo tanto, tiene jurisprudencia especializada, ¿no? Especializada. Y además, incluso la enseñanza, ¿no? Porque cuando se enseña derecho tributario, ya ni siquiera se enseña como un curso aparte, se enseña en varios cursos, ¿no? Procesal, derecho tributario especial, derecho tributario general. Antes, por ejemplo, la universidad tenía política fiscal, no, planificación fiscal, política tributaria, bueno, tributario general y especial siempre que había, ¿no? Luego ha ido variando, ¿no? En derecho tributario general, especial, procesal y tributario municipal y regional, ¿no? Entonces va variando, pero o sea, se dan cuenta, ya hay una profundización de la rama. En buena hora que la universidad tiene ese perfil, porque creo que solo así que tenga una malla nutrida en tributario solamente UTP y una de Lima, no sé si la Pacífico, la de Lima, que tiene así al menos 3 o 4 cursos de especialización, ¿no? Que es importante porque Abraham Lincoln, no Abraham Lincoln, George Washington se le atribuye una frase que es, solo hay dos cosas ciertas en el mundo, que es los tributos y la muerte. Entonces, asesorías en sucesorio y en tributario nunca van a faltar, ¿no? Entonces también véanlo por ese lado, ¿no? Es un buen nicho de negocio, ¿no? Eso en cuanto a la autonomía del derecho tributario, ¿no? Del derecho tributario, más que del financiero, el tributario, ¿no? Ahora, la posición contraria a que no sea una rama autónoma es, no, es un derecho administrativo más, solamente que especializado en el tributo, ¿no? Entonces, pero ahí también hay un tema, porque en el mismo Código Tributario dice que se pueden aplicar normas supletorias como la Ley del Procedimiento Administrativo General, pero solo en caso de vacío, ¿ya? Solo en caso de vacío, ¿ya? La aplicación supletoria, ¿ya? Supletoria. No voy a poner otro color porque cuando escribo no se ve. Aplicación supletoria. Entonces, la aplicación supletoria de otras normas distintas a las tributarias, según el código, dice solamente son en caso de vacío, sin desnaturalizar, sin desnaturalizar, y claro, solo en caso de vacío de la rama tributaria
no pueden desnaturalizar las disposiciones tributarias, ¿no? Entonces, si quiero aplicar la ley de procedimiento administrativo, el código procesal, puedo, pero solo si ese vacío al ser llenado no se desnaturalizan los principios del derecho tributario, porque si no, no lo complemento con eso y tendré que analizar el derecho tributario para sistematizar una respuesta, ¿no? Listo. Eh, vamos viendo ahí, bueno, entonces, ese es el tema. La principal crítica a la autonomía del derecho tributario, que ya casi no hay ninguna, es que sería una rama del derecho administrativo, ¿no? Pero como con esto les demuestro que no, pues no solo por principio de especialidad, sino porque el mismo código pone ese blindaje, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, habíamos visto todas las características del tributo, ¿no? Habíamos visto que el tributo es la obligación principal y habíamos visto que el tributo tenía varias clases, ¿no? Teníamos los impuestos, contribuciones y tasas, árbitros, derechos y licencias. En cuanto a los tributos, ¿no? Es importante señalar que cuando nosotros em, hablamos del tributo como obligación, como prestación, el tributo es la obligación sustancial, ¿ya? El tributo es la obligación sustancial. No hay norma más importante, o mejor dicho, no hay obligación más importante en el derecho tributario que el tributo en sí, ¿no? Entonces, si una persona les dice, no, el derecho tributario es más que todo por la cultura tributaria, lo que se busca es más que todo concientizar, es como, no sé, pues como conciliación y arbitraje, ¿no? Que se busca una concientización de la población. En realidad, no, el objeto del derecho tributario es obtener recursos para el Estado, que como mecanismo, como medio para lograr ese fin, se haga conciencia tributaria, se haga riesgo tributario, se hagan medidas de embargo, sí, pero el objetivo es recaudar, ¿no? Y tan es así que el derecho tributario tiene su propia ley penal tributaria. Si ustedes estudian penal, todos los delitos tributarios no están en el Código Penal ordinario, están en una ley penal tributaria especial, ¿no? Igual que en aduanas, ¿no? Tienen su ley penal aduanera. Entonces, así de importantes, tan importantes que incluso la norma, cuando ustedes saben que en el Estado se pueden generar obligaciones dinerarias, por ejemplo, una multa de tránsito, ¿no? Pero una multa de tránsito no es un tributo, no es un tributo. Una multa de tránsito es una obligación administrativa. Y para cobrarse esa obligación administrativa, hay una ley, la ley de cobranza coactiva general, que es la ley 26979, ¿no? Que tiene sus propias disposiciones y es muy similar a la norma tributaria para cobrar tributos. Pero ojo, esa ley de cobranza coactiva es para cobrar obligaciones generales con el Estado, pero los tributos tienen una norma especial para cobrar, que es el Código Tributario, el Reglamento de Cobranza Coactiva de la SUNAT, cuando son obligaciones de la SUNAT, pero es el Código Tributario en procedimientos de cobranza. Y claro, muchos se confunden, ¿no? De hecho, hay muchos escritos que presentan abogados que citan la ley de cobranza coactiva cuando esa norma no es aplicable y no tiene nada que ver, porque esos son para obligaciones no tributarias. Para los tributos está el Código Tributario, Libro 3, Procedimiento de Cobranza, ¿no? Y hay diferencia entre ambas, sí, porque para paralizar un procedimiento de cobranza coactiva, porque hay un procedimiento de cobranza coactiva que está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General para obligaciones no tributarias con el Estado, suspenderlo hay más de 20 causales de suspensión. En cambio, la cobranza coactiva que se hace de tributos y que está regulada en el código solo tiene tres causales. Entonces, la cobranza coactiva que se da en el código tributario es una cobranza más rápida, más ágil, menor posibilidad de suspender la cobranza, ¿no? En buena cuenta se le da mayor preeminencia por la naturaleza de la obligación tributaria, ¿no? Ahora.
Como les decía también en la sesión anterior, el Código Tributario no tiene una definición de tributo, solamente te dice los tipos. Impuesto, tributo en el que no hay una contraprestación directa. Contribuciones y tasas, ya hay una contraprestación en favor del contribuyente. En el caso de contribuciones, de forma dispersa a un grupo de contribuyentes, por ejemplo, a los aportantes de salud, a los aportantes de SENAT y de SENCICO, ¿no? Y las tasas individualizado en quien paga el tributo. A su vez se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Arbitrios, mantener un servicio público o prestarlo. Derechos por un trámite en particular o en todo caso por usar un bien público, digamos, estacionarte en un espacio. Y licencias por autorizaciones sujetas a fiscalización posterior, ¿no? También habíamos visto que el derecho tributario se regula, digamos, el derecho tributario se iba a relacionar con otras ramas del derecho, ¿no? Habíamos visto que se iba a relacionar con otras ramas del derecho y ahí nos quedamos, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Entonces, sobre todo lo que hemos visto antes, ¿no? He tratado de hacer una recapitulación exhaustiva. Usualmente la recapitulación será más corta, pero digamos, esta vez la he tratado de hacer un poco más exhaustiva porque sí son conceptos base, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta de la sesión anterior? Luis Alberto, bienvenido, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. No, le iba a comentar que ninguna duda, solo que se me levantó la mano. Ah, ya, perfecto, Luis, no, no te preocupes. Listo. Entonces, y bueno, para hacer una pregunta antes de pasar sobre lo de la sesión anterior, ¿por qué creen o cuál creen que es la finalidad, y eso lo vimos en la sesión anterior, ¿no? ¿Cuál es la finalidad principal de los tributos? ¿Por qué pagamos tributos? ¿Cuál es el objetivo de pagar un tributo? Ya, aquí en el chat nos menciona atender y financiar necesidades públicas, nos dice Jesús. A ver, Laura, te escuchamos. Buenas noches, doctor, compañeros. La finalidad principal es recaudar ingresos, que el Estado recaude ingresos para satisfacer necesidades de la ciudadanía, principalmente servicios públicos, infraestructura también. Gracias. Correcto, muy bien, Laura. Y ahora lo que quiero hacer es empalmar un poquito con esto, aprovechando que también hay un par de compañeros también que quieren intervenir. Entonces, lo que quiero ver aquí es, les voy a presentar un caso y con ese caso como contexto, quisiera que me comenten cuál creen que es la utilidad de los temas que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, imaginemos, bueno, voy a poner el caso de los futbolistas, ¿no? Entonces, imagina que tenemos han visto que Ricardo Gareca ahora ha venido, ¿no? Y tiene un programa de televisión, ¿no? No, bueno, de YouTube, ¿no? Un canal de YouTube. Entonces, Ricardo Gareca. Ricardo Gareca, para efectos de la ley del impuesto a la renta, creo que no está más de 6 meses en el Perú. Digamos que su domicilio o que es considerado ciudadano argentino, ¿ya? Sé que ha estado en Chile, pero ya, para efectos prácticos, digamos que es argentino. Y que para fines del impuesto a la renta es argentino. Entonces, Argentina. Y resulta que tiene un programa y en ese programa, digamos que le van a pagar, ¿no? Digamos que le va a pagar por video en el que participa, no sé, $2.000, ¿no? Entonces, imaginemos que el Perú le retiene el impuesto, le dice, mira, acá como has generado el ingreso en el Perú, yo te voy a cobrar el impuesto. Pa, le cobra. Y luego Argentina, a través de Arca, ¿no? Le pide o exige el pago del tributo.
le exige el pago del tributo. Entonces, en este caso, se da una doble imposición. O sea, le están cobrando por lo mismo en dos países distintos, ¿no? Entonces, ¿qué rama del derecho consideran que podría utilizarse, ¿no? ¿Qué rama del derecho podría utilizarse para, no me refiero al derecho tributario, sino otras ramas, ¿no? Eh, Derecho penal, constitucional, internacional, internacional público, internacional privado, am, derechos humanos, no sé. ¿Qué rama del derecho nos servirá para tratar o para analizar el fenómeno de la doble imposición en dos países distintos y tratar de ver una solución para que solo paguen uno? Entonces, el derecho tributario va a estar, pero tiene que estar en conjunto con otra rama. Entonces, a ver si se animan a darnos un alcance de qué rama. A ver, Luis Alberto, ¿te animas a esbozar una respuesta? Mientras tanto, en el chat veo que Jesús, por ejemplo, nos habla de financiar necesidades públicas, Elvia también, atender necesidades del país, Yomer también nos habla de financiar el gasto público, María Luz, recaudar para financiar el erario público y Cintia también para necesidades públicas. Eduardo, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, compañeros. Bueno, Yo creo que puede ser la Constitución. ya va, Si bien cierto, ya, no es un artículo como tal, creo, entonces, pero sí hay principios, pues, ¿no? Por ejemplo, el principio de legalidad, de igualdad, de, no sé, ya, sí, hay un fundamento constitucional ahí también, claro, ¿no? Porque imagínate si te están cobrando dos veces, también están afectando tu propiedad, ¿no? Tu subsistencia. Sí, hay un componente por ahí. O sea, sí está relacionado, pero hay una rama más cercana todavía. A ver, en el chat nos dicen. Sí, Eduardo. Ah, ya, se levantó la mano. En el chat nos dicen administrativo más interno, Gianfranco a recaudar, Malú y Laura internacional privado. Sí. O sea, más que el privado, derecho internacional en general, porque tiene un componente de público y privado. En realidad más público, porque va a ser la relación entre los países, ¿no? Correcto, Luis Alberto, ¿no? Claro, correcto, Elvia. ¿Por qué? Porque los dos países van a tener que ponerse de acuerdo para evitar que se le cobre en los dos países. Entonces, lo ideal es que celebren un convenio para evitar la doble imposición. Entonces, diciendo, mira, si hay de este tipo de casos, yo le cobro la mitad y tú la mitad. O de repente yo le digo, bueno, ya, que pague en tu país y yo le voy a reconocer en el mío y si hay una diferencia que me pague a mí, ¿no? También. Windows, bienvenida, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Compañeros, bueno, analizando un poquito, ¿no? Este fenómeno, podríamos decirlo así, sobre este caso de doble imposición internacional, se podría decir que aquí podría intervenir el derecho tributario internacional, ¿no? Ujú. Ya, porque, como usted lo ha mencionado, ¿no? Este derecho, pues, apoya con herramientas, que ya lo ha mencionado, que son los convenios, ¿no? Que esto pues podría evitar la doble imposición. También pues determinan que qué país tiene la potestad de gravar determinados ingresos, ¿no? Cómo se distribuye dicha potestad, ¿no? Asimismo también podríamos contemplar mecanismos como podría ser el crédito por impuestos pagados en el extranjero, ¿no? Y con el fin, ¿cuál es el fin de ello? Que podría evitar así que, que el contribuyente pues pague dos veces por el mismo hecho, ¿no? Correcto, Gra- Windows. Y de hecho, justo todo lo que has mencionado, o sea, todos esos tres ítems son la utilidad de los temas del día de hoy, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, ver la relación que hay entre el derecho tributario y otras ramas del derecho, como bien has mencionado, va a evitar que se le impongan, por ejemplo, obligaciones excesivas a una persona,
que se respeten sus derechos adecuadamente, ¿no? Porque, y justo me preguntaban en el chat, en qué casos ve el derecho internacional público a grandes rasgos enfocándole al tema? Justamente lo que mencionaba tu compañera, ¿no? Porque el derecho tributario internacional es, es una rama del derecho público. Entonces, en realidad, dentro del derecho internacional público podríamos encontrar especialidades. Y una de ellas es el derecho tributario internacional, ¿no? Que es un derecho internacional público, pero abocado a tributos, ¿no? Entonces, es tal cual así lo que mencionó su compañera, ¿no? Los convenios entre los países que van a indicar o van a, mediante un convenio, ¿no? Cuál es cómo van a repartirse la carga tributaria o actuar en esos casos, ¿no? Y esa es la utilidad, ¿no? O sea, antes se hablaba de un derecho, bueno, para mí, cuando me enseñaron a mí el derecho, em, mis profesores me contaban que en su época era como los médicos, el abogado era un todista, ¿no? Entonces sabía de todo, era el mismo abogado que le rectificó la partida de nacimiento, le hizo el divorcio, le hizo la sucesión intestada, le creó la empresa, le hizo el denuncio de tierras, todo, ¿no? Luego, en la época que yo estudié, el derecho tendía a la especialización. Entonces tú tenías que ser especialista en un tema. No había, digamos, ese era el destino, ¿no? Porque ya había un derecho muy especializado. Y ya luego, cuando yo, bueno, terminé la universidad, avanzó un poco el tiempo y luego vino otra corriente, que era que el derecho debía, o sea, ya no era el derecho especializarse en la rama del derecho, sino especializarse en el derecho, me preguntan, ¿y en qué caso se ve el derecho internacional privado? Mm, bueno, se aplica, pero un poco indirecto, ¿no? En el sentido de repente identificar por ejemplo, ¿no? Si es que hay una pareja, se han divorciado, ver, por ejemplo, identificar a través del derecho internacional privado dónde va, digamos, qué legislación va a ser la que se va a utilizar para dividir los bienes. Y eso también da una pista para ver qué régimen tributario de qué país va a ser el que va a servir para poder gravar los bienes que se desprenden de esa operación, si es que hubiera, ¿no? Si es que en ese país, por ejemplo, hubiera algún tipo de gravamen vinculado a ello, ¿no? Entonces, en privado se aplica muy poco, pero, por ejemplo, un caso sería ese, ¿no? Ya, se aplican las leyes de Estados Unidos, perfecto, entonces se aplicará también las normas tributarias en relación de transferencia en ese lugar, por ejemplo. Ujú. Ahora, lo que les mencionaba era, claro, cuando hay los países llegan a estos acuerdos, pero generalmente no son muy comunes tampoco, ¿ah? No son muy comunes. A veces el Perú, por ejemplo, tiene solamente 9 convenios, ¿no? Entonces, ya, y les mencionaba, luego vino el tema de especialización, y después de la especialización vino, yo no me debo especializar en una rama, sino me debo especializar en un tema. Entonces, eso me pasó a mí, ¿no? Por ejemplo, por mi experiencia profesional, yo conocía, o sea, veía temas, por ejemplo, asesorías a las empresas, y en la asesoría de la empresa no solo ves un tema, ves societario, ves laboral, ves bancario, ves tributario, ves laboral, ves contratos, hasta penal, ¿no? Penal económico, ves bancario. Entonces yo veía y decía, pero ahora una maestría, pues que reúna todo esto y en mi ciudad solo había civil y penal y por ahí en procesal, ¿no? En esa época. Entonces, y era muy incipiente de repente otras ramas, ¿no? Pero, por ejemplo, vi en Lima y en Lima ya estaban saliendo las maestrías en Derecho de la Empresa que justamente recogían todo eso. Y por eso es que mi maestría la hice en la Pontificia en Lima, porque era justamente en una rama que ahí sí ya estaban viéndola desde ese punto de vista, ¿no? Y ahora en la actualidad ya también el derecho ha migrado, ¿no? Porque ahora, claro, tú ves un tema, todas las ramas vinculadas a ese tema, pero ahora se habla de que las ramas son multidisciplinarias. Es decir, para yo resolver un problema, yo no me voy a centrar solamente en el derecho, ¿no?
si voy a asesorar una empresa agroindustrial, yo no solamente tendré que saber de derecho agrario, también tengo que saber de agricultura, o sea, tengo que saber de ingeniería, ingeniería agrónoma, de ingeniería industrial, no me tengo que empaparme de esas ramas, ¿no? Entonces, a veces los equipos son multidisciplinarios, porque si yo voy a hacer un contrato sin conocer el core del negocio, digamos, mi visión, lo que yo voy a consignar ahí no va a responder, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner penalidades por producción, establecer metas de rendimiento, contratos sujetos a modalidad, tengo que conocer el core del negocio. Entonces se habla ahora de multidisciplinaridad, no solo en el derecho, en todo, ¿no? Entonces es otro. Luego que vendrá, no sabemos, pues ¿no? Ahora con la IA pues variará algunas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la evolución, ¿no? Entonces, el derecho tributario, como ustedes bien han mencionado en el caso, necesitará de relacionarse con esa otra rama o con otras ramas. Han mencionado constitucional también, se vincula, internacional, para resolver el conflicto, ¿no? Entonces, mm, esa, tal cual lo que ustedes han mencionado, ¿no? En todos esos casos es la utilidad del tema a día de hoy, ¿no? Del día de hoy. Ahora, estas preguntas ya las respondimos en la sesión anterior, entonces yo lo que quiero es ahora plantearles otra pregunta y bueno, más que una pregunta, una pequeña dinámica para ver un poco sus conocimientos previos, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer con una pequeña dinámica. La dinámica es imagina que, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto la película Robocop. Un poco Sí, antiguo, pero bro, pero sí, creo que sí. Ya, es una película, bueno, es una película de mi época, ¿no? No soy tan joven como parezco. Este, y ¿de qué trata la película? Es un futuro distópico en el que hay una gran corporación que, que presta casi todos los servicios en la sociedad. Entre ellos llega a encargarse de la policía, ¿no? Entonces, imagínense que viven en ese mundo de Robocop. ¿Y qué sucede? Que el rol del Estado ha sido reducido al mínimo, ¿no? Entonces, una gran corporación se encarga de la seguridad pública. Entonces, lo que pasa es que el Estado le paga a una empresa privada para que se encargue de la seguridad. Entonces, para encargarse de la seguridad, crea robots, en este caso crea un humanoide, ¿no? Que se encargue de la seguridad, ¿no? Y al respecto hay una teoría, ¿ya? Hay una teoría económica que dice lo siguiente, que una forma de evitar tener un sistema de seguridad sería que todos tengamos un seguro contra todo riesgo. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un seguro contra todo riesgo, ¿qué pasaría? Que todos absolutamente, estaríamos cubiertos, ¿no? Hay un accidente de tránsito, está el seguro. Hay un robo, estaría cubierto. Enfermedad, estaría cubierto, ¿no? Pero en temas de seguridad, si hay un robo, si hay un choque, ¿no? Una agresión, estaría cubierto. Pero ¿qué pasaría si todos estuvieran asegurados? Imagínate, hay un choque, el seguro va a pagar. Pero ¿quién es el más interesado en saber quién fue el culpable? El seguro. ¿Por qué? Porque el seguro va a querer saber quién es el culpable para que asuma el seguro de esa persona, ¿no? Digamos, la persona con mayor daño será la que asume inicialmente, pero luego tratarán de ver las responsabilidades para ver si esto se carga el seguro de la otra persona, ¿no? Entonces, lo que indican esta teoría es que si la empresa privada, la aseguradora sería la más interesada en que
no pasen los siniestros, que no te roben, en determinar quién realmente es la persona que generó pues el daño, ¿no? Por lo tanto, iría probablemente o empujaría todo el proceso judicial, policial para hallar la respuesta, implementaría drones, utilizaría las cámaras de vigilancia, sistemas. ¿Por qué? Porque lo que va a querer es no pagar eso y que haya seguridad, ¿no? Entonces, hay una teoría económica que dice que el Estado, en ese sentido, podría reducirse, ¿no? Que es un poco ese futuro distópico de Robocop, ¿no? En que una gran corporación se encarga de la seguridad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? Ya no les voy a preguntar tanto de qué es el tributo y todo, porque lo sabemos, ¿no? Pero sí algo sobre la teoría económica. Entonces, ¿consideras que el Estado puede desaparecer y por lo tanto cada ciudadano asumir sus gastos con su dinero, eliminando los tributos? ¿Ya? Esta es la pregunta. Entonces, a ver, tres personas que se animen a responderla, levantando la mano, ¿no? ¿Consideras que el Estado podría desaparecer y por lo tanto cada ciudadano asumir sus gastos con dinero, eliminando los tributos? O sea, ¿podríamos llegar a eso? Hay una posición en economía que es económica política que es el anarquismo, ¿no? Que dice, si no existe Estado sería mejor, ¿no? Pero ¿se podría llegar a eso? En el fondo es la pregunta, o sea, ya nos ahorramos los tributos y nosotros procuremos nuestras propias necesidades. ¿Podríamos llegar a eso o consideran que no? A ver, una, dos o tres personas como máximo que se animan a responder en base a su propia opinión. Eduardo, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Yo creo que, bueno, la creación del derecho se creó por algo, ¿no? Entiendo que para poder eh, poner pautas, límites de la humanidad, ¿no? Creo que el derecho nace con la humanidad, hablamos de manera de historia. ¿Y por qué le digo este tema, o por qué tomo referencia a eso? Porque yo sí considero que es necesario, ya que es imposible que todos los ciudadanos puedan asumir o puedan, por ejemplo, en el momento de hacer autopistas, por ejemplo, cómo pueden saber qué tamaño es adecuado, qué le pertenece a cada persona, cómo se gasta, quién contratan. Entonces, va a ser y solamente un tema puntual, un tema de salud, en qué sitio se coloca, un tema de extrema recreación, qué le gusta más a la gente, qué menos. Entonces, el Estado es un ente que representa pues, ¿no? A la población y analiza de acuerdo a lo que necesita cada persona o grupo de personas, ¿no? Entonces, yo considero que el Estado no debería desaparecer. Gracias, doctor. Listo, gracias Eduardo. Escuchamos a Elbanis. Elbanis, te escuchamos. Buenas noches. Considero que no, no creo que lleguemos a eso. Además, la historia ha demostrado que aquellos grupos de personas o sociedades que se han logrado organizar son las que han prevalecido con el pasar del tiempo. Y esa anarquía lo que haría es confrontarnos a unos con otros porque cada quien va a velar solo por intereses propios y el Estado se va a encargar por organizar, crear, gestionar aquellas necesidades de beneficio común. En cambio, un particular no va a velar por esos beneficios que van a servir a la sociedad en general. Listo, muchas gracias Elbanis. Claro, ¿no? Hay un individualismo a veces inherente, ¿no? Escuchamos también a Ivette. Y justo como mis compañeros estaban mencionando, igual concuerdo, ¿no? Porque considerando que se desaparezca el Estado y esta eliminación de los tributos no sería viable, porque si bien el Estado es quien cumple funciones fundamentales, ¿no? Como lo que es garantizar la seguridad, la justicia, el acceso a servicios básicos como lo que es salud, la educación, la infraestructura. Ahora sí caso que no, no sería el caso, pero si cada ciudadano tuviera que asumir estos gastos de manera individual, pues a mi parecer se generaría grandes desigualdades, ¿no? Porque
no todos van a contar con los mismos recursos económicos. Y asimismo, también opino que sería muy difícil de organizar y poder sostener estos bienes públicos, ¿no? Que beneficiarían a toda la sociedad y sin una autoridad que los regule y los financie, no llegaría a ser viable. Correcto, muy bien, Juliet. Y terminamos con Rocío. Doctor, buenas noches. Sí, como estaba escuchando a mis compañeros, esto no llegaría a ser viable porque, bueno, en sí, bueno, en sí el Estado ya no podría desaparecer porque en sí llega a cumplir funciones esenciales que llegan a organizar nuestra sociedad. Y si, como dijeron mis compañeros, cada persona asumiría todo por su cuenta, bueno, habría un desorden, habría desigualdades, una falta de protección para muchas personas y por eso los tributos son necesarios para llegar a sostener el funcionamiento de nuestro país. Gracias. Correcto, muy bien. Como bien mencionaban sus compañeros, bueno, en el caso del derecho tributario del Estado, bueno, del Estado, como construcción es difícil reemplazarla, ¿no? Incluso en sociedades, como mencionaba su compañero al inicio, donde hay sociedad hay derecho, ¿no? Y en línea de lo que también nos decía Ilvanis, a continuación, el ser humano, digamos, por naturaleza a veces, sobre todo cuando hay que desprenderse de una cantidad de sus bienes, ¿no? Puede estar motivado a no hacerlo, ¿no? A no ser altruista. Em, y es esta vida en sociedad y es este órgano superior, el Estado, el que logra que, ya sea que quiera o no quiera, que me alinee pues a los fines públicos, ¿no? Claro, la prueba más clara es, no sé, pues quienes vivan en un departamento saben cuán difícil es la convivencia y si no hubiera, y ya con todo y reglamento es difícil, aún menos pues sin un reglamento, ¿no? Entonces, y como mencionaban sus últimas dos compañeras, em, es difícil, pues, o sea, no es posible. En realidad, no tenemos en la historia data de alguna sociedad que haya vivido sin tener una organización, ¿no? Que te permita regular la conducta, establecer obligaciones, ¿no? Y dentro de esta vinculación con el Estado tenemos el derecho, ¿no? Y dentro del derecho tenemos el derecho tributario, que es una rama muy interesante en el sentido de que es una rama que va a pedirte que renuncies a parte de tu riqueza para entregársela al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué más difícil que ello? Y no trabaja solo el derecho tributario, se vincula con otras ramas, ¿no? Por ejemplo, en el derecho constitucional están los principios de la potestad tributaria que vamos a ver en la siguiente semana, que básicamente son los límites, ¿no? Por ejemplo, para que no te pongan un impuesto al 50% de tus ingresos, ¿no? Está en el artículo 74. Luego, ahí se ven, por ejemplo, los principios de la potestad tributaria, los límites de derechos humanos, las garantías constitucionales, el amparo, el habeas corpus, ¿no? Que también se pueden vulnerar con normas tributarias. Tenemos también los órganos qué órganos o qué entidades tienen potestad tributaria y no, gobiernos regionales, locales, gobierno nacional. El tributario sustancial es bastante sencillo, ¿no? Se divide en dos. El tributario sustantivo regula la obligación sustancial del derecho tributario. ¿Cuál es? Es el tributo, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta, el IGB. Y este tributario sustantivo se divide en dos, el formal y el material. El material es justamente el tributo en sí, ¿no? La ley del IGB, la ley del impuesto a la renta, la ley del selectivo. Y el tributario formal ya regula las obligaciones formales vinculadas con eso, ¿no? Cuándo lo tengo que declarar, cuándo lo tengo que pagar. Usualmente ambas conviven en la misma norma. Cuando se habla de la ley del IGB se habla de ambas cosas. A veces se separa, pero todo ello es el derecho tributario sustantivo, el que regula el tributo, ¿no? La obligación principal. Luego tenemos el derecho tributario, bueno, entonces es la esencia del derecho tributario, ¿no? El derecho tributario administrativo regula la organización de las administraciones tributarias, ¿no? Cuáles son sus facultades, cómo se organizan, ¿no? Un tribunal fiscal, la administración tributaria, ya sea nacional o local.
los órganos encargados de recaudar tributos, ¿no? El procesal tributario, que son más que procesal, procedimental tributario, que habla de digamos, la administración tributaria o los entes con potestad tributaria para canalizar sus decisiones, o ya sea el contribuyente para responder o solicitar algo, no es que lo hagan de forma irrestricta. Hay procedimientos que regulan este vínculo ciudadano-Estado, ¿no? Estos procedimientos tributarios, que son, lo vamos a ver en la última parte, en la última unidad, procedimientos no contenciosos, que son las solicitudes, contenciosos, reclamo, apelación, eh, procedimiento de ejecución coactiva, embargos, y procedimiento de fiscalización, que es cuando verifican si has cumplido con la obligación o no. Penal tributario, los delitos tributarios como defraudación. Internacional tributario, los tributos en relación con otros países, tratados, convenios, pactos que se van celebrando, ¿no? Pero además tiene una extensa relación con otras ramas del derecho, ¿no? Ya hemos hablado del constitucional, derecho civil, por ejemplo, cuando hay un embargo y se presenta una intervención excluyente porque se embargó un bien que ya era propiedad de un tercero, te remites al derecho civil, ¿no? Para saber, por ejemplo, este, que cuando se entiende que tiene efecto, por ejemplo, un contrato de bien futuro. Eso no lo dice el Código Tributario. Entonces, si quieres resolverlo, tienes que ver el derecho civil, ¿no? Y te remonta a la fecha de existencia del bien. Y de esa manera sabes que la transferencia opera cuando existe el bien. Y desde esa fecha entenderás que es de la otra persona. Y si se da el supuesto, le levantas el embargo a través de una intervención excluyente o tercería, ¿no? Derecho de familia, ¿no? Fallece una persona, se trasladan con sucesorio, ¿no? Cómo se trasladan los bienes a los herederos, ¿no? Si embargas un bien de una persona, cuando la persona ya falleció, no hay ahí el embargo no es correcto, ya que ya el bien pasó a los herederos, ¿no? Penal ya hemos visto, procesal, bueno, en general. Derecho pues presupuestario, ¿no? Porque el derecho tributario otorga el ingreso, el presupuestario los gasta, ¿no? El derecho económico, muchísimo, porque el análisis costo-beneficio que se hace de una norma de carácter tributario tiene que ver con el derecho económico, porque tiene que analizar el impacto en la economía de las personas y si es la medida adecuada de última ratio, ¿no? Para poder proveer de algún ingreso. Derecho administrativo que se aplica de forma supletoria. Derecho mercantil, por ejemplo, en las operaciones comerciales, siempre están vinculadas a tributos. Derecho laboral, porque hay tributos también laborales, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? De quinta categoría. Derecho internacional público y privado. Derecho internacional público es el tributario internacional, ¿no? Los convenios que se dan con otros países. Derecho internacional privado, por ejemplo, les decía, ¿no? Hay un régimen, hay una pareja que se va a divorciar. Entonces, en un país de repente esta transferencia no está sujeta a tributación y en otro sí. Pero yo tengo que saber cuál es la norma que va a ser aplicable para ese divorcio, ¿no? Entonces, usan las reglas del derecho internacional privado, se establece en la legislación de qué país se va o bajo qué legislación se va a realizar esta separación y la legislación tributaria probablemente sea la aplicable de ese país, ¿no? Derecho ecológico, hay tasas tributarias ecológicas, ¿no? Que se cobran, tributos a la contaminación. Derecho agrario, sí, sobre todo en materia, por ejemplo, arancelaria, ¿no? Cómo se da beneficios tributarios al sector agrario para efectos de que tengan, pues, mayor posibilidad de productividad. Con la economía, de hecho, el análisis económico del derecho en lo tributario está presente, ya que se busca intervenir de la forma menos... el tributo, por ejemplo, es neutral, el tributo no debería generar movimientos en el mercado, entonces ahí sirve la economía. La política, sobre todo porque la política tributaria es parte de la política económica, ¿no? Entonces, está de la mano con las políticas públicas. Sociología, porque el tributo no contra, pero se aplica en personas. Entonces, tú tienes que ver la forma de que el tributo esté diseñado para maximizar el cumplimiento, ¿no? Y si tratas con personas, no solo es entender a la persona como sociedad, sino como persona en sí, y aplicas la psicología.
La contabilidad porque se utiliza para registrar adecuadamente las operaciones y poder cumplir con las obligaciones. Informática, porque de hecho ahora las obligaciones se cumplen de manera, de manera digital, ¿no? En su mayoría. Y con la lingüística, bueno, sobre todo para el tema de la redacción de las iniciativas legislativas, porque a veces se utiliza mal un término y esto puede generar una ambigüedad. Y en materia tributaria tú tienes que ser muy específico, porque si no, eh, hay un vacío y luego o terminas no cobrándole a quien deberías o le cobras a quien, o a quien sí le deberías no le cobras, ¿no? Entonces, eh, ahí debería haber un adecuado diseño de las normas utilizando adecuadamente las figuras lingüísticas, ¿no? Y bueno, este tema ya habíamos visto, el tema de la autonomía, ¿no? Que tiene sus propias instituciones jurídicas, que la principal corriente contra la autonomía indica que es parte del derecho administrativo, ¿no? Pero nosotros sabemos que es así. Bueno, ya también vimos que el derecho tributario es parte del derecho financiero, eh, que dice además que su autonomía está en la estructura de la norma, en los conceptos propios que tiene, teleológico por la finalidad, no hay otra rama que se dedique a los ingresos por tributos, hasta la forma de enseñar, ¿no? Tiene instituciones jurídicas propias que habíamos dicho, el tributo, el contribuyente, los impuestos, conceptos que son propios de esta rama, hipótesis de incidencia, hecho generador, base imponible, que en su momento vamos a ver, ¿no? Em, Su propia didáctica, ¿no? No es lo mismo que tributario te le enseña un tributarista que te le enseña un civilista, pues, ¿no? Porque lo van a ver de formas totalmente distintas. De hecho, cuando conversan, ven el derecho de una forma totalmente distinta, ¿no? Porque uno es derecho privado, el otro es derecho público. Ya desde ahí las concepciones varían bastante, ¿no? Y la finalidad es recaudar tributos, ¿no? Entonces, por eso le decía sus propios congresos, autonomía didáctica. Listo, entonces vamos a hacer la parte práctica. Eduardo, te escuchamos. Doctor, una consulta. Sí, ¿Es necesario para dedicarse a esta rama tributaria saber contabilidad? no, no es necesario. O sea, es que la visión del tributarista y la del contador son distintas, ¿no? Porque es como que, a ver, imagina, es como el arquitecto con el ingeniero civil, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arquitecto hace el diseño, ¿no? Hace el diseño, organiza todo, pero el ingeniero civil tendrá que luego esto trasladarlo un poco a la realidad y de repente en alguna parte tendrá que hacer ajustes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un planeamiento tributario, eh, a quien primero se le debería consultar es al abogado. ¿Por qué? Porque el abogado conoce la norma tributaria en general y tiene una visión general, ¿no? Entonces, por ejemplo, el abogado verá, eh, hay un gasto que nosotros hacemos, somos una minera y voy a hacer un gasto en darles canastas a la población porque hemos tenido problemas los años pasados y y no sabemos si es que, y bueno, y de esa forma evitamos que nos cierren la carretera y y la conflictividad y que la producción pues se pare. Entonces, el abogado tributarista analizará el caso y dirá, mira, esto lo debes considerar o como una liberalidad y por lo tanto no deducible de impuestos, o no, esto sí es parte de tu costo por tales fundamentos y vamos a fundamentarlo de esta forma y cuando hagas el gasto tienes que tener estas previsiones. Entonces, eso lo ve el abogado tributarista, pero el contador lo que hará es verlo de otro punto de vista, dirá, bueno, y tú me indicas que este gasto es de este tipo, perfecto. Entonces, esto yo lo voy a declarar de esta forma, de tal forma que el balance general va a ser esto y el tributo a pagar sería este, ¿no? Entonces, es un poco la parte organizativa del gasto y cuantitativa del este. El abogado verá lo más general, ¿no? Que es el tema de identificar si el gasto sería deducible, no sería deducible, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión, ¿no? Ahora, ciertamente llega un punto en el cual tú como abogado tributarista
tienes que conocer conceptos contables, ¿no? Esto desde hace unos 5 años ha fluido más porque ya de hecho el Tribunal Fiscal tiene contadores en sus vocales. Antes solo eran abogados. Y cuando tú querías, por ejemplo, por ejemplo, antes para resolver un conflicto ante el Tribunal Fiscal, solamente se basaba en normas tributarias. Pero ahora están utilizando normas internacionales de contabilidad y financieras. Entonces, ya, por ejemplo, debemos definir pasivo, entonces tengo que recurrir a eso. Entonces, ahora sí ya necesitas conocer, no ser contador, pero sí tener algún conocimiento, ¿no? De las figuras contables. Entonces, por ejemplo, bueno, yo sí tenía base financiera, ¿no? Pero la contable es un poco distinta, ¿no? Entonces, y ya terminas teniendo que repasar algunos conceptos, ¿no? Pero no es necesario estudiar contabilidad, pero sí algunos conceptos de contabilidad. Así como los contadores, si bien es cierto, no necesitan saber de derecho tributario en general, pero sí conocer algunos conceptos para complementar su práctica, ¿no? Un poco la multidisciplinariedad que les mencionaba al inicio. Ujú. Muy, muy interesante tu pregunta, Eduardo. Las NIFs, correcto, NICs y NIFs, correcto, Malu. Entonces, ¿cuál es la actividad práctica que vamos a hacer el día de hoy? Es bastante sencilla, ¿no? Entonces, hoy día nosotros hemos estado hablando de la relación del derecho tributario con otras ramas, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes en grupos es plantea un caso en el que se vincule la norma tributaria con otras ramas del derecho. ¿Ya? Entonces, solo plantean un caso. Ya, yo voy a hacer de vinculación de tributario con penal. Yo de tributario con constitucional, ¿no? Pero no decir, por ejemplo, contrabando, ¿no? Sino especificar un poquito más, pues, el caso, ¿no? Entonces, es algo corto. Los voy a derivar a las salas. Cada grupo esboza su casito. Utilicen ese tiempo también para compartirlo. Y luego yo los llamo a la sala para que un representante de cada grupo nos comente cuál es el caso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces voy a crear las salas. Laura, sí, te escuchamos. Disculpe, doctor, ¿esto lo tenemos que subir a la plataforma luego? Sí, sí, Esta lo van a. actividad. Es la actividad práctica de la semana, sí. Y Ah, ojo ok. que va a estar abierta solo el día de hoy, ¿no? Entonces sí, Ah, sí, la idea es que ya. pueden Gracias, hacerlo doctor. en cualquier formato, tipeado, Word, PPT, la que sea, ¿no? Pero sí, sí es para esta semana. Entonces los envío a las salas para que puedan trabajar.
Listo. Perfecto, Laura. Entonces, si deseas, podemos empezar con tu grupo. Doctor, disculpe, yo tengo ya pensado, pero parece que ha habido problemas de conexión de micrófonos y no, la verdad no se ha interactuado. ¿Cómo podría ser? ¿De modo individual lo podemos presentar? Sí, sí, claro que sí. En todo caso, puedes oralizar de repente la tuya. Sí, claro, sí. Bueno, a mí se me ocurre, doctor, algo muy usual, ¿no? Algo que observo siempre en el caso de propietarios de inmuebles, departamentos, casas que alquilan, pero no pagan el impuesto a la renta primera categoría, si no me equivoco, por alquiler, no cumplen con el pago. Y a veces se suscitan problemas o los inquilinos necesitan, ¿no? esa constancia de pago de impuestos y entra una pugna y denuncia ante, ¿no? SUNAT que no han pagado. Entonces ahí se vincula, ¿no? El derecho tributario, por ese incumplimiento, ¿no? Y como consecuencias, pues, por ejemplo, en SUNAT hay sanciones, ¿no? Incluso creo que desencadena en problemas hasta penales, escuché alguna vez. Entonces, ahí entra a tallar el derecho administrativo, ¿no? La SUNAT puede imponer multas, intereses, sanciones por esa omisión. En el derecho civil también creo que tiene implicancia porque, por ejemplo, cuando el propietario quiere realizar un préstamo en el banco, a veces el banco pregunta, ¿no? Es una forma de sustento de ingresos, esos vouchers por alquiler de pago primera categoría que sirven y pierde esa oportunidad el propietario que no declara. Y bueno, en cuanto al derecho constitucional, definitivamente se está vulnerando el deber de contribuir al Estado por esa evasión de impuestos. Gracias, doctor. Listo, gracias, Laura. Vamos ahora con la sala uno. Azucena, Elvia, Jesús, Olenka y Richard. Cualquiera de ustedes que nos pueda apoyar. Docente, buenas noches. Listo, No, Olenka, te escuchamos. sí, no hemos podido coordinar bien, pero de todas maneras yo he desarrollado un punto. Ya, perfecto. Ok, a ver. En este caso, yo voy a plantear sobre una empresa que ha vendido un terreno en Ica o en Lima por un monto elevado, pero después de la venta nos dice que la empresa obtiene una ganancia, pero no declara correctamente ese ingreso ante la SUNAT, lo que puede generar una multa y además el comprador descubre que el terreno también tenía problemas legales de la propiedad, pues. ¿Cómo se vinculan las ramas del derecho? Podría entrar el derecho tributario, que nos dice que regula el pago del impuesto a la renta por la ganancia que se ha obtenido, y también que la empresa tiene la obligación de declarar y pagar el tributo. En ese lado entraría el derecho tributario. También está el derecho civil, que nos dice que este regula el contrato de compraventa de lo que sería el terreno, y así también el comprador puede demandar por vicios ocultos o también por nulidad del contrato. Ahí estaría entrando de manera el derecho civil, y también en el derecho penal. Si es que la empresa nos dice que si ocultó ingresos intencionalmente, podría configurarse como como una defraudación tributaria, que vendría a ser un delito. Y también podríamos encontrar el derecho administrativo, que es la SUNAT puede fiscalizar, puede imponer multas y también puede determinar una deuda tributaria. En conclusión, creo que las ramas del derecho que se involucran serían la civil por el tema de contratos, el penal por el tema de delitos, y el administrativo por lo del la actuación del Estado. Eso sería todo. O sea, su micro creo que está apagado. Ya, gracias, gracias, Olenka. Sí, muy bien. Has podido relacionar eh, correctamente varias ramas en realidad, ¿no? En base al caso.
Vamos a ver entonces a la sala 2. ¿Algún participante de la sala de Betty, Elvanis, Jorge, Manuel, María Rosa y Rocío? Buenas noches. Listo, Elvanis, te escuchamos. Eh, Bien, nosotros planteamos un caso de sucesión intestada en el cual Sunat levanta un embargo a las propiedades inmuebles de Juan el día 13 de febrero de 2026, pero el señor Juan había fallecido el 3 de enero del mismo año. Bajo esta premisa, los herederos, al percatarse de esta situación, interponen una queja ante el Tribunal Fiscal contra la cobranza coactiva porque consideran que es una cobranza indebida. Eh, el TF ordena que se levanten los embargos. Aquí entra a jugar lo que es el derecho civil. Y una vez levantados los embargos, entonces los hijos proceden a hacer lo que es la sucesión testada o hacer la división, la repartición de estas propiedades. Y aquí entraría a jugar lo que es el derecho de sucesiones. Correcto. Sí, muy bien. Sí, sí, correcto. Entonces, como se han dado cuenta, de hecho, el derecho tributario está en casi todas las actividades, ¿no? En casi toda la vida de las personas, ¿no? A veces lo que pasa es que está presente, pero no se llega a cumplir con las obligaciones, entonces se deja pasar, ¿no? Vamos entonces ahora con la sala 4. ¿Algún representante? Ángel, Esther, Joe, María Luz y Mariela. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Listo. Bueno, en nuestro Ah, caso no tampoco no hemos podido trabajar, pero he trabajado con María Luz. listo. Bueno, nosotros hemos creado que la empresa peruana Ecoandes SAC, que produce botellas biodegradables, es fiscalizada por SUNAT debido a la inconsistencia en su declaración de IGB en impuestos a la renta. Durante la revisión se vincula a varias ramas del derecho. Bueno, hemos considerado que el derecho tributario y el derecho civil, SUNAT rechaza los gastos deducibles de 250.000 soles, hemos puesto así un número, por un contrato sin fecha cierta y con un proveedor sin capacidad operativa. En relación al derecho penal, se investiga al gerente general por emitir facturas falsas y alterar libros contables, lo que podría ser un delito de defraudación tributaria. En el ámbito del derecho administrativo, consideramos que la empresa enfrentaría sanciones por no presentar libros contables y por incumplimientos. Y por último, este, el derecho laboral que se define que 12 repartidores que son empleados, lo que genera las deudas tributarias por no retenciones. El caso muestra la interacción del derecho tributario por todas las ramas del derecho. Eso es lo que hemos considerado como María Luz. Listo, gracias Mariela. Y finalmente de la sala de Cintia, Ivette, Karen, Luis Alberto, Malú y Windoley. ¿Alguna persona que nos pueda apoyar de esa sala? Hola, doctor. Bueno, en realidad hemos estado, doctor, debatiendo porque cada uno ha tenido casos, ¿no? Ujú, Pero todavía estamos en elegir, pero les vamos diciendo más o menos uno que podría ser, ¿no? ujú. Ya. Entonces, este caso es sobre la empresa comercial KIR, la cual pues se dedica a la venta de productos electrónicos en la ciudad de Lima. Bueno, esta empresa fue sometida a un proceso de fiscalización por parte de la SUNAT y durante la revisión, pues la administración detectó que la empresa no había declarado todos sus ingresos reales con la finalidad de pagar menos impuestos a la renta, ¿no? Asimismo, se comprobó que había registrado contratos con otra empresa para sustentar gastos que en realidad no existían. Bien, ante estos hechos, la SUNAT procedió a imponer sanciones administrativas y a exigir el pago de la deuda tributaria correspondiente. Además, en el caso
fue derivado al Ministerio Público, porque al existir indicios de la comisión de delito de defraudación tributaria, durante el procedimiento la empresa ejerció su derecho de defensa, invocando garantías con el debido proceso, ¿no? Ante esta situación, pues, se refleja un caso realista, más que todo en nuestro Perú, donde el derecho tributario se relaciona con el derecho administrativo, ¿no? Por la fiscalización y las sanciones. En cuanto al derecho penal, pues por el posible delito. Y si hablamos en el derecho civil, por la simulación de contratos, ¿no? Y si nos vamos al derecho constitucional, pues podríamos decir por la protección más que todo de los derechos fundamentales. Gracias, doctor. Listo, gracias a ti, Windole. Y bueno, en realidad los ejemplos han estado bien, entonces por ese lado no hay mucho que indicarles, pero sí de repente han podido evidenciar de todos los ejemplos que generalmente han estado vinculados a la cotidianeidad de las personas, ¿no? Entonces, em, eso genera probablemente que cuando cada vez que haya un problema de derecho de familia, derecho civil, entre otros, siempre hay un matiz tributario, ¿no? Me ha pasado que, o sea, siempre pasa que de repente, aunque nos dediquemos a una determinada rama, llega el momento en el que se llega a la consulta, ¿no? A veces pasa que el civilista, el penalista, terminan haciéndole la consulta al tributarista porque hay una incidencia de su rama, ¿no? Entonces, a veces termina siendo una interconsulta justamente por esta vinculación, ¿no? Vamos entonces a ver un poco lo que hemos aprendido el día de hoy. Lo vamos a hacer con una actividad bastante rápida por el tiempo. Entonces, aquí yo les voy a poner algunas afirmaciones y ustedes en el chat van a ir indicando si la afirmación es correcta, si es verdadera o es falsa, ¿no? Pueden poner en el chat BF. Y si alguna persona se anima, la primera persona en levantar la mano nos explica por qué es verdadera o falsa, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿el derecho tributario se vincula con otras ramas? ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? Mm, Correcto, Elia, Malú, Luis Alberto, Laura, Talía, Rocío, Brian, Gwendolyn. Correcto, es verdadera, ¿no? La segunda. El Código Penal contiene los delitos tributarios. ¿Esto es verdadero o es falso? Ya, muy bien. María Luz nos dice es falsa. El Bani, Sibet, Liz, el Talía, Jean Paul, Cintia, Joe, Malú, Laura, Carlos. Correcto. Es falso, ¿por qué? Porque el Código Penal no contiene los delitos tributarios. ¿En dónde están estos delitos? ¿Alguien recuerda? En la ley Penal penal La tributaria. tributario. ley penal tributaria. Correcto, del Banis, María Luz, en la ley penal tributaria, ¿no? La siguiente, ¿se puede aplicar libremente otras ramas de forma supletoria al derecho tributario? ¿Verdadero o falso? Muy bien, falso, correcto. Olenka, Cintia, Ivette, el Banis, Vilma, Jean Paul, Carlos, Rocío, falso. Correcto. No se aplica libremente, ¿no? Nos pide al menos dos requisitos. ¿Recuerdas cuál, Olenka? Mm, Solo se aplican docente cuando la norma tributaria lo permite y cuando hay un vacío legal. Correcto, muy bien. Vacío y no desnaturalización, perfecto. Mm. Ah, ya, claro que sí, Malú. O sea, el derecho tributario permite la aplicación de otras ramas, sí, de forma supletoria. O sea, cuando hay vacíos, tú puedes aplicar otra rama. Pero, ojo, esa rama
se puede aplicar, por ejemplo, el derecho administrativo, pero tiene que haber dos requisitos. El primero es que debe haber el vacío en la rama tributaria. Y segundo, que cuando aplicas esta rama, no puedes naturalizar el derecho tributario, o sea, no puede alejarse de sus principios, ¿no? Entonces, no es que sea libre la aplicación, sino debe reunir esas dos condiciones. Por eso es que no se aplica libremente, ¿no? Ujú. Tiene que ceñirse esas dos posiciones. Ujú. Listo. Em, Y la última, el derecho tributario no es una rama autónoma, ¿verdadero o falso? Falso, correcto, muy bien. Todos, ¿no? Jessica, Lenka, Elvanis, Luis Carlos, Windole, Vilma, Elvia. Claro. ¿Alguien se anima a indicar, solo una persona que se anime a indicar uno o dos motivos por el cual el derecho tributario sí es autónomo? Luis Alberto, te escuchamos. Sí, doctor, es porque tiene su propio código tributario, ¿no? Y jurisprudencia especializada, doctrina, y tiene su propio órgano para las resoluciones, que es el Tribunal Fiscal. Correcto, muy bien, Luis. Jessica también en el chat, ¿no? Tiene autonomía de principios, normas, regulación propia. Perfecto. Listo. Entonces, eso es lo que teníamos previsto para la sesión del día de hoy. No se olviden que este sábado tenemos la sesión de recuperación con quienes nos puedan acompañar, con quienes no, como dijimos al inicio de la sesión, va a quedar grabada dicha sesión. Así que no sé si tengan alguna pregunta adicional. Laura, si te escuchamos. El doctor, disculpe, parece que nos dijo en clase pasada que no era necesario presentar carátula. Para ¿O el, sí? para el Para trabajo. hoy. Sí. No, o sea, no, Ah, entonces me he confundido, disculpe, era en otro curso, creo. sí, Gracias. sí, sí. Sí, no hay problema. O sea, no, es libre, ¿no? Ahí pueden poner o no pueden poner. La idea es que esté subido individualmente su actividad. Y no, Ah, y no gracias. se olviden subir más bien esto, lo que han hecho ahorita, porque esto va a cerrar a las 11 de la noche. Entonces, pueden presentarlo tipeado, Word, Excel, como quieran subirlo, menos enlace, porque en el enlace no puedo ver nada. Entonces, tipeado en Word, en PPT, pero hasta las 11 porque de ahí se cierra y ya no se puede subir, ¿no? Listo. Entonces, nada, que tengan una bonita semana, ¿no? Y nos estamos viendo el próximo lunes, sí, el próximo lunes. No, Roberto, sí es hasta las 11 porque recuerda que la actividad se hace durante la sesión, entonces tienen que subirlo ahí. Más bien le he extendido un poquito para que tengan un poquito más de tiempo. Entonces, súbelo así tal cual lo que hayas elaborado ahora durante ese tiempo que les di, tal cual súbelo. Ujú. Sí. Lo he extendido más bien un poquito más para que tengan un poquito más de tiempo para subir. Listo. Entonces, nada, que tengan una bonita noche. Nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches, Buenas doctor. noches.